Shabbat Shalom familia, gracias por unirse a un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Estamos cubriendo, esta semana nos has correspondido estar estudiando la porción Shemini, que significa el octavo día, que va desde Levíticos capítulo 9 hasta finalizar el capítulo 11. Es una porción bastante conocida, es una porción en la cual hay distintos temas, en donde comenzamos hablando sobre el octavo día de la dedicación, Hanukkah, de el altar, después de que Aarón y sus hijos pasaron por este periodo de 7 días de purificación, de dedicación, y Moshe fue enseñándoles los paso a paso de cómo debería ser el servicio en el templo. Comienza esta porción hablando de ese último octavo día, en el día en el cual Aarón y sus hijos, ahora ellos ya cumplieron con el protocolo de Hanukkah y con el protocolo de lo que es la dedicación y van a empezar su servicio. También es parte de esta historia, después de que ellos son dedicados, que ellos comenzaron con el servicio, sucede algo inesperado con la familia de Aarón, fue con Nadab y Abiú. Recuerden que ellos presentaron fuego extraño delante de la presencia del Eterno y murieron. Es un tema que ya lo hemos cubierto en ciclos anteriores, hemos podido hablar un poquito con respecto al contexto cultural sobre lo que sucedió, tanto lo que significa Shemini como también lo que sucedió con Nadab y Abiú, y eso lo vimos en el ciclo pasado, así que busquen el estudio aquí en la Biblia en su contexto, el estudio que habla sobre el octavo día, y además en esta porción habla sobre leyes de alimentación. Wow, es bastante interesante esta porción porque nos empieza hablando sobre la dedicación de los sacerdotes, sobre el octavo día, y termina hablando esta porción en el capítulo 11 sobre los alimentos que podemos comer y que no podemos comer. Así que también te invito a que vayas y busques en el canal de YouTube estudios como, por ejemplo, comer o no comer, es un buen estudio. El alimento que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, también es un estudio que hemos profundizado un poquito más en esto de los mandamientos con respecto de qué se puede y qué no se puede comer y tratar de entender por qué el Eterno nos dice esto sí se puede comer, esto no se puede comer y los cuidados que tenemos que tener. Así que ya hemos hablado bastante sobre esos temas, pero en este caso me gustaría centrarme en un tema muy particular, que quizás es algo que quizás pasa por encima si uno no se detiene a leer en la narración con respecto a lo que sucedió después de Nadab y Abiú. Después de que Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño, los sabios nos enseñan de que muy probablemente ellos tomaron un fuego que no fue el fuego que manifestó el Eterno al ver que todo se hizo conforme al modelo, y ellos hicieron algo más, digamos, con una intención, digamos, a la vista de los hombres, o ellos quisieron seguir regocijándose, pero el Eterno no lo había ordenado. Entonces, Nadab y Abiú murieron. Y después viene todo un relato de lo que sucede y algunas instrucciones que reciben los sacerdotes ahora con respecto a esto de el duelo, el luto. Y hay algo que sucede en el capítulo 10 en los versos del 16 al 20, una reacción que tiene Moshe con respecto a su hermano. Entonces me gustaría centrarme en eso y tratar de entender qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque recuerden que esto está muy relacionado con también el sistema de ofrendas. Debemos conocer las ofrendas del templo. Entonces vamos a leer primero, vamos a ir a lo que es Levíticos capítulo 10 y vamos a leer del verso 16 al verso 20. Mi hermano Gilberto, adelante, cuando puedas leer. Chao, Shalom. Ok, leemos el verso 16. Dice, y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Adonai. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debías comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. ¿Hasta qué? ¿Cuál es? Hasta el 20, mi hermano. Ok. Y respondió Aarón a Moisés,
He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Adonai, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Adonai? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Gilberto. Miren qué interesante familia. Miren qué es lo que está sucediendo acá. Después de la muerte de Nadab y Abiú, sabemos que se le da la instrucción a Aarón y a sus hijos de que ellos no podían hacer luto, que ellos tenían que continuar con el servicio. Y cuando llegó un punto en el servicio, Moisés le hace esta observación a Aarón de por qué no comieron el macho cabrío de la expiación. Familia, quiero preguntarles, ¿de qué ofrenda está hablando cuando dice el macho cabrío de la expiación? A ver, ¿cuál es la ofrenda? A ver, pueden ponerlo aquí en el chat, familia. ¿Cuál es la ofrenda? Porque esto es interesante porque necesitamos, para entender la reacción de Moshe y también la respuesta de Aarón, y por qué esta respuesta de Aarón termina conformando a Moisés diciendo, ok, está bien, los entiendo, estuvo bien lo que hicieron. Cuando vemos y entendemos cuál es la ofrenda, vamos a entender el por qué Moisés se enoja con Aarón. ¿Cuál es la ofrenda, familia? ¿Cuál es esta ofrenda de que está hablando? Dice, la ofrenda que dice, Moisés le pregunta, ¿por qué no comieron el macho cabrío de la expiación? Y dice que lo quemaron. ¿Qué se tenía que hacer con este macho cabrío? ¿De qué macho cabrío me están hablando? ¿De cuáles de las ofrendas, familia? Gracias, mi hermano, por la del pecado. En el español dice la ofrenda de pecado. Pero cuando vamos al hebreo está hablando de lo que es la ofrenda hataat, que en sí no está relacionado con la transgresión de un mandamiento o de que uno erró, sino que tiene que ver más que nada con cuestiones de purificación. Ahora, si me está hablando de un macho cabrío de expiación, ¿qué macho cabrío era? ¿Quién lo presentó? ¿A quién representaba este macho cabrío? Y esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer para poder entender esta parte de la historia, de la narración con respecto a lo que sucedió con Nadab y Abiú. Sabemos que Nadab y Abiú no actuaron correctamente, por eso Adonai, ellos hacen que, Adonai hace que mueran, porque presentaron un fuego extraño fuera del tiempo en el cual el Eterno dijo, estos son los tiempos, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, y ellos quisieron, fueron un poquito más allá y transgredieron el servicio del santuario. Ahora vemos que Moisés exhorta a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, porque no hicieron la ofrenda hatat, la ofrenda, de, lo que dice en el español, por pecado, que mal entendemos que es una ofrenda que se llevaba porque yo había cometido un error, sino que es más que nada por una cuestión de impureza ritual. Y este macho cabrío representa al pueblo. Está hablando del macho cabrío del pueblo. Recuerden que durante todos estos 7, 8 días de dedicación, siempre estuvo Aarón y sus hijos relacionados con las ofrendas. Moisés, durante los primeros 7 días, hace las ofrendas, oficia como sacerdote, hasta que Aarón y sus hijos en el octavo día están dedicados, están listos, y en el octavo día ellos hacen el mismo servicio que durante 7 días hizo Moisés, de presentar una ofrenda, hola, digamos, de agradecimiento, un holocausto, en representación de Aarón y del pueblo. Pero también se presenta una ofrenda hataat, que en el español le dice la ofrenda de pecado por la casa de Aarón y por Israel, por el pueblo. Cuando hablamos de la ofrenda Hataat que se presenta para la familia de Aarón, se presenta un becerro que obviamente no se consume, no se come ese becerro. ¿Y qué se hace? Se toman ciertas partes, se presentan en el altar y el resto del animal se queman fuera del espacio sagrado, porque es un animal presentado por Hataat, por impurezas rituales. Mientras que el pueblo Mientras que el pueblo, como ofrenda por purificación, presenta un macho cabrío. Y aquí hay una diferencia. Los sacerdotes, para que esa ofrenda sea completa, ¿qué tienen que hacer? Tienen que comer de ese macho cabrío. ¿Y qué sucedió? Sucedió que justamente esa es la ofrenda que Moisés le está llamando la atención a Aarón y a sus hijos de decirles, hey, ¿por qué no terminaron de acuerdo a lo que se establece en el servicio, la ofrenda hatat del pueblo que es el macho cabrío? Ahora, una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿por qué el macho cabrío representa al pueblo? Y
Aarón y sus hijos tenían que presentar un becerro. Esto tiene que ver a mayor responsabilidad, o sea, a mayor honor, mayor responsabilidad, mayor corrección. Eso por eso es que, digamos, para Aarón y sus hijos, la ofrenda que ellos presentaban era un poco más costosa que la del pueblo, por una cuestión que ellos tenían mayor honor, mayor responsabilidad, y entonces ellos eran de alguna forma corregidos con más rigurosidad. Y por eso tenían que presentar un becerro. Y no lo podían comer. ¿Por qué? Porque la ofrenda de un sacerdote no es comida, no se come. La ofrenda de un sacerdote no se come. Por eso es que era comida. Y esta es la diferencia, familia. Miren, les voy a leer un comentario para que entiendan este punto, porque es crucial entender esto, familia, para entender lo que está sucediendo entre Aarón y Moisés. Mira, hay un comentario aquí en el Humash que me llamó mucho la atención, que habla justamente con respecto a esto de la diferencia entre las ofrendas y por qué a Aarón y a sus hijos se les exige un poco más y al pueblo no. Miren lo que dice. Cuando Dios impone la justicia estricta incluso a los justos, Él es honrado y temido, pues la gente dice que si tal es la suerte de los justos, ciertamente es el castigo de los malvados, será mucho peor. La historia está repleta de instancias en las que la gente poderosa o respetadas tenían en ese momento algunos beneficios, algunas flexibilidades. Eso estamos hablando a nivel contexto cultural. La gente de poder, y hasta el día de hoy, los poderosos tienen algunas ciertas flexibilidades que el pueblo no lo tiene. Y este es el gran precedente que el Eterno está marcando. Porque dice, que básicamente los sabios nos dicen que generalmente los poderosos, los gente de renombre, respetados, tienen ciertas flexibilidades y hay un poquito más de son un poquito más permisivos en algunas cosas que la gente común o corriente. Más en el judaísmo, dice esto un comentario que tomo del Humash que hablan los sabios, o en el pueblo de Israel, vamos a decir, funciona justamente al revés. Mientras más poder tengas, mientras mayor liderazgo tengas, no hay flexibilidades, sino que va a haber más rigurosidad. Miren lo que dice, es al revés, justamente es al revés. Dios exige niveles de cumplimiento más elevados de sus grandes hombres y líderes y lidia con sus hierros de manera más estricta. Ahora entendemos por qué está esta diferencia entre, ok, la ofrenda de Aarón, miren lo que nos enseñan las ofrendas. La ofrenda Hatat que presenta Aarón y sus hijos es distinta a la del pueblo. ¿Por qué? Mayor. Porque Aarón es un líder, tiene mayor autoridad, mayor honor, por ende, ellos van a ser más estrictos en la corrección. O sea, el Eterno los va a corregir de forma más estricta que al pueblo. ¿Por qué? A mayor, como siempre digo, a mayor honor, mayor responsabilidad. Y aquí es lo que ahora tenemos que entender cómo funciona esta ofrenda Hatat. Porque ya vimos que la ofrenda que presenta el sacerdote o la familia de Aarón es distinta al pueblo y que hay un procedimiento adicional en la del pueblo en donde la ofrenda que representa la purificación, vamos a hablar de purificación, no le vamos a decir pecado, de purificación, esa ofrenda de purificación que representa al pueblo, el sacerdote tiene que comerla. Hay que comerla. Por eso vemos, cuando nosotros leemos en el verso 17, dice, ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? ¿Por qué le dice? O sea, los exhorta, ¿por qué no lo comieron? Es decir, no hicieron el último paso. Y vuelve en el verso 18 a decirles, y vosotros debíais comer de la ofrenda en el lugar santo, como yo lo mandé, dice Moisés. Es decir, que aquí hay algo que tenemos que entender. Seguro familia, ya hemos hablado un poquito sobre lo que es comida, qué es lo que representaba el devorar, el comer en el contexto del antiguo Medio Oriente. Y esto tiene que ver con la ofrenda Hatat, con la psicología. Los académicos dicen la teología de la ofrenda. En sí, no es la teología de la ofrenda, sino que tiene que ver con la percepción visual de que el oferente percibe cuando lleva una ofrenda y hay estos pasos
que quizás nosotros hoy no los podemos entender de por qué el sacerdote tenía que comer de esta ofrenda, tiene que ver con la psicología, tiene que ver con lo que en el contexto cultural se entiende. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso, vamos a profundizar un poquito más sobre lo que es el comer en el antiguo Medio Oriente en cuestiones teológicas o más que nada en la psicología de una ofrenda. ¿Qué es lo que representaba? Vamos a ampliar un poquito más. Sé que hemos cubierto, pero es bueno recordarlo, familia, porque es parte del sistema de ofrendas. Es cómo funcionan las ofrendas. Así que vamos a compartir, quiero leerles esto, familia, para que tengan una noción de lo que es el comer, el comer en una ofrenda. Así que permítanme aquí que les comparto. Miren, comer. El comer la ofrenda. El concepto de comer, el concepto de devorar en el contexto del antiguo Medio Oriente tiene algo que ver con, como dice aquí este comentario, el concepto de devorar o comer en la cosmovisión, en cómo percibían el funcionamiento del mundo y la teología en el antiguo Medio Oriente. La cosmovisión y teología del antiguo Medio Oriente tanto en Egipto, Mesopotamia, Canaán, Anatolia, entre otros lugares, el concepto de devorar, comer, representado por diversas palabras y metáforas en el lenguaje antiguo, abarca múltiples dimensiones de la existencia biológica, espiritual, religiosa y cósmica. Quiere decir cósmica no tiene que ver con los astros, sino que tiene que ver con el funcionamiento del mundo, el orden del cosmos. Devorar no solo implicaba un acto físico de consumir alimentos, sino también procesos simbólicos de transformación, poder, renovación y comunicación con lo divino. Ok, miren la importancia, ahora entendemos por qué Moisés le exhorta a Aarón y a sus hijos el por qué no comieron. ¿Por qué no comieron de la ofrenda? Porque miren lo que el pueblo percibe, o sea, digamos, en el contexto cultural, que Aarón coma esa ofrenda tiene un simbolismo que entra dentro de la psicología de la ofrenda o de los efectos visuales de la ofrenda, en donde el oferente entiende por el acto de que su ofrenda fue tomada acepta, que se cumplió con el proceso por el cual él entregó esa ofrenda. Ah, ahora es interesante eso, porque todo esto tiene que ver, como dice aquí el comentario, como con la comunicación divina, con una transformación simbólica. Ok, esto es bien interesante. Miren, devorar como símbolo, y tiene, el devorar tiene un símbolo con la muerte y el renacimiento. Recuerden que una impureza ritual hacía que una persona estuviera fuera del ámbito seguro. Por ejemplo, una persona, y lo vamos a estar hablando más adelante en las porciones que viene, por ejemplo, del Sará. Esa persona estaba ritualmente impura porque estuvo en contacto con la muerte, con una enfermedad que lo apartó de la zona segura y cuando es reincorporado tiene que presentar esta ofrenda hatat, que tiene que ver con la purificación. Igual alguien que toca o tuvo la experiencia de estar con un muerto, de que falleció un familiar, esa persona queda impura ritualmente y tiene que ser aislada por un tiempo hasta que cumple un proceso de purificación y cuando lo cumplió, tiene que presentar una ofrenda hatat, una ofrenda de purificación, o como dicen en el español, de pecado. Pero vemos que al estar en contacto con un muerto, no quiere decir que es un pecado, una transgresión a un mandamiento de la Torá, sino que tiene que ver con algo ritual. Y tiene que ver, ahora entendemos por qué esa ofrenda de purificación tiene que ser, digamos, comida por el sacerdote, porque es una transición entre la muerte y el renacimiento. Una persona que fue aislada por una impureza ritual estaba muerta socialmente. Piensen en un leproso, piensen en los leprosos cuando Yeshua sana a los leprosos y los envía al templo a presentar las ofrendas. Esas personas estaban, digamos, socialmente muertas, aisladas, alejadas de la zona segura. Pero cuando ahora ellos cumplen con su proceso de purificación y el sacerdote come de esa ofrenda, ellos cumplieron ese proceso y entonces ellos han renacido de nuevo y son injertados de nuevo y su honor es revertido, su vergüenza es revertida en honor para poder ser ahora parte del pueblo nuevamente. Miren lo importante de que lo que el sacerdote, lo que implica que el sacerdote coma de esa ofrenda. También
tiene que ver con un tema de lo que es el ciclo natural, tiene que ver con lo agrícola también, y esto está muy relacionado con las ofrendas, por ejemplo, de harina, cuando hablamos de la minjá, cuando el sacerdote come de la harina de esa ofrenda de agradecimiento, o con la ofrenda del conteo del Homer, cuando se presenta en la gavilla, es no solamente el mecer, la ofrenda, sino que también los sacerdotes coman de esa harina. Y todo tiene que ver con esto de las prácticas agrícolas también de lo que es el antiguo Medio Oriente. Y esto tiene que ver mucho también con esto de, podemos decir, la relación entre lo divino y lo humano. Entonces podremos llegar a la conclusión que el devorar en el antiguo Medio Oriente constituye una categoría fundamental, familia, para entender su visión de lo que era la cosmovisión, de cómo funcionaba el mundo. Abarca aspectos que van desde la muerte al renacimiento, la agricultura, las ofrendas tienen que ver con esto, tienen que ver también con esta relación entre lo humano, lo natural y lo divino, donde el acto de consumir, literal o simbólicamente, expresa tanto el mantenimiento del orden vital como la inevitabilidad de la transformación. En este sentido, podemos llegar a la conclusión que en este sentido, devorar o comer no es un solo mero acto de que, ok, ¿cómo? Miren, esto es lo que está sucediendo en lo que es la psicología de las personas, la psicología de la ofrenda. No es solamente el acto de comer, decir, oh, ok, listo, me toca comer, como y listo, ya está. No, tiene todo un trasfondo que tanto es importante para el oferente como también para el coanim, para el sacerdote. O sea que no es un mero acto de comer, sino una manifestación del ciclo de la vida en todas sus dimensiones. O sea, eso es lo que era la percepción de lo que era la comida en el antiguo Medio Oriente. Ahora vemos que esto es bien importante y por eso ahora entendemos la exhortación que hace Moisés con respecto a este punto, a que ellos no comieron de la ofrenda. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué entonces, ahora entendemos, más que preguntarnos, ahora vamos a entender, ¿por qué Aarón y sus hijos tenían que comer de la ofrenda? Porque era parte del ritual. Y tiene un significado, y ahora vemos que tiene un significado simbólico en el cual el oferente, la persona que presentó, y recuerden que estamos hablando de la ofrenda que representa al pueblo, el macho cabrío de expiación que representa al pueblo, todo el mundo estaba atento. Y imagínense todo Israel atento a que se presente ese cordero conforme a lo que se entregó, para lo que se entregó. Y no solo eso, sino que ellos tenían que ver que Aarón y sus hijos lo comieran, para que el ciclo de ese ritual esté completo y de alguna forma ellos entiendan de que, ok, el Eterno ha recibido esa ofrenda. ¿Qué sucedió? Aarón no lo comió y sus hijos no lo comieron. Entonces ahora entendemos el enojo de Moisés. Ahora la pregunta es, ¿por qué responde de la forma que respondió Aarón? En donde la respuesta de Aarón, y le dice así en el verso 19, y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Adonai. O sea, él le está diciendo, el pueblo presentó su ofrenda de expiación y su holocausto, su ofrenda de agradecimiento delante de Adonai. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Volvemos hacia atrás en la historia. ¿Qué le sucedió a inicio del capítulo 10? Mueren sus hijos Nadab y Abiú. Sucedieron estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Adonai? Miren cómo le responde. Ahora, ¿por qué responde de esta forma? ¿Por qué tiene que responder de esta forma Moisés? Miren, vamos a ir a Levíticos capítulo 9 para entender un poquito sobre lo que es el proceso de la ofrenda Hatat. ¿Qué es lo que se estaba diciendo? Porque vamos a ver que la ofrenda Hatat van a ver podemos decir que dentro de la Hatat podemos dividirlo en dos grupos. Cuando es a nivel individual, hay un procedimiento y un protocolo que se tiene que seguir. Pero cuando es a nivel comunal, es decir, una ofrenda que representa al pueblo y a la familia de Aarón, tiene otro procedimiento distinto a lo que es cuando una persona tiene una transgresión individual, en este caso, digamos, una purificación a nivel individual es distinta. Así que vamos a ir a Levítico capítulo 9. Permítanme que les comparto aquí.
Vamos a ir a Levíticos capítulo 9 y vamos a leer del verso 1 al 3. Mi hermano Gilberto, adelante. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Adonai. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. Amén. Miren, acá está hablando de lo que es lo que debían presentar. ¿Cuál era el ritual de que tenían que hacer o digamos el servicio que tenían que hacer en el santuario? El octavo día, Aarón y sus hijos. Durante 7 días lo hizo Moisés, ahora lo está haciendo Aarón y sus hijos. Vamos a leer ahora los versos 7 al 15, mi hermano Gilberto. Ok, dice el verso 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Adonai. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Adonai lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego para fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y la hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la ofrenda Ok, y llenó de ella su mano y lo hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Miren qué interesante. Gracias, mi hermano Gilberto. Miren qué interesante. Aquí estamos hablando, miren, acá no solamente se está hablando de lo que es la ofrenda que presenta Aarón, la ofrenda, digamos, festiva o motiva del octavo día de Hanukkah, de la dedicación del altar, sino que también se nos incluye vocabulario de las ofrendas, el holocausto de la mañana. ¿Cuál es el holocausto de la mañana, familia? A ver, cuando habla del holocausto de la mañana, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ofrenda estamos hablando, familia? De la ofrenda tamid, de la ofrenda diaria, es decir, que ese día Aarón y sus hijos hicieron la ofrenda tamid, que abre por la mañana, cierra por la tarde, y en el medio hicieron lo que es la ofrenda del octavo día. Ahora, miren qué interesante. Ahora tenemos aquí lo que habla sobre el macho cabrío. Ahora sabemos el origen del macho cabrío, del cual Moisés le está exhortando a Aarón y a sus hijos de que no comieron. Vienen de este protocolo. Así que vamos a profundizar un poquito más para entender. Ya ahora sabemos lo que significa el comer, el por qué Aarón y sus hijos tenían que comer. Ahora, para entender el por qué Aarón da esta respuesta con respecto al por qué no lo hizo, tenemos que conocer también un poquito más sobre la ofrenda Hatat. Y por eso quiero compartirles este comentario, familia, que proviene de un recurso bastante interesante que se llama Las ofrendas de purificación en la literatura sacerdotal, su significado y función por N. Kyuchi. Y este es un libro del año 1987. Y miren lo que dice en el capítulo 2 de este libro, le va a dedicar todo un capítulo que es a la ofrenda Hatat. Entonces nos vamos a detener ahora un poquito para entender qué es lo que está sucediendo en el capítulo 10 y por qué Aarón no come. Ya sabemos lo que culturalmente, dentro del contexto cultural, de acuerdo a la metodología que usamos, a la escalera educativa, sabemos que tenemos que profundizar en el contexto cultural. Ahora ya entendemos que culturalmente lo que significaba el devorar, el comer una ofrenda. Ahora vamos a profundizar un poquito más con respecto a lo que es la ofrenda Hatat. Y miren lo que dice este recurso de que habla sobre las ofrendas de purificación dentro de la literatura sacerdotal y su significado y función. Capítulo 2 dice lo siguiente. Nos enfocaremos, dice el autor, en
textos sobre la ofrenda hatat, de pecado, como dicen en el español, o purificación, muchos de los cuales se refiere a situaciones únicas o celebraciones litúrgicas específicas. Además de Levíticos capítulo 4 del verso 1 al capítulo 5 verso 13, el hatat también aparece en los siguientes textos sacerdotales. Y vamos a ver qué va a aparecer en Éxodo capítulo 29, con la consagración de los sacerdotes y del altar. Levíticos 8, consagración de los sacerdotes y del altar, una vez más. En servicio del octavo día, Levíticos capítulo 9. Levíticos 10, en el incidente de la carne del hatat. En Levíticos capítulo 12, capítulo 15, en Números capítulo 19, en la purificación de una impureza, en impurezas naturales o impurezas rituales. Levíticos 16, en el día de la expiación. Números capítulo 6, purificación del nazareo. Números 8, purificación de los levitas. Números 23 y números 15, festividades y ocasiones únicas. Y también en los capítulos 28 y 29 del libro de Números. O sea, vamos a ver que la ofrenda hatat está muy presente dentro de lo que es el relato bíblico con respecto a las funciones de los sacerdotes y el funcionamiento del Beit Hamidash, del templo, del santuario. En este caso, estamos hablando del tabernáculo. El objetivo principal, dice el autor de este capítulo, es analizar la función central de la Hatat en los textos mencionados y su posible relación con Hatat de Levíticos capítulo 4. ¿Por qué? Porque en todas estas, en estas lecturas que les mencioné, se habla siempre en un entorno de un sistema festivo, en el sistema de ofrendas festivo en el servicio del templo. Pero en Levíticos capítulo 4 al capítulo 5, verso 13, se va a hablar a nivel individual. Y hay unas ciertas diferencias con respecto a eso. Entonces vamos a ver, algunos puntos principales son con respecto a esto. Purificación del santuario y del oferente. Familia Bazán, ¿pueden leer lo que está en pantalla? Ahí se escucha, sí. Sí, mi hermano, se Shalom. escucha. Shalom. Bien. Milgrom es purificación del santuario y del oferente. Milgrom argumenta que la sangre de Hatat, como detergente ritual, purifica los objetos sagrados de la impureza. Textos como Levítico 8:15 y Levítico 16, 14 y 19 parecen apoyar su tesis de que la sangre de Hatat purifica los objetos sagrados, pero no al oferente. Sin embargo, Rodríguez ha sostenido recientemente que en un contexto como Levítico 12:6 es el oferente quien es purificado y no hay evidencia clara de que los objetos sagrados sean purificados. Discutiremos más adelante si esta postura es válida y cómo se relaciona la purificación del santuario con la del oferente. Ok, gracias, mi hermano. No cierres el micrófono. Miren qué interesante. Aquí un primer comentario, algo que tenemos que entender de la ofrenda Hatat, y vemos que hay distintas opiniones. Por un lado, un comentarista que es Milgram dice que la Hatat, la función, ¿cuál es? Purificar los objetos sagrados a través del rociamiento de la sangre de esa ofrenda. Mientras Rodríguez, que no soy yo, es otro comentarista, hace este comentario de que, ok, más que nada es el oferente quien es purificado y no los objetos sagrados. Entonces, aquí hay acá podemos ver que como que hay dos funciones para lo que sirve la ofrenda Hataat. No le vamos a decir ofrenda de pecado. ¿Por qué? Porque si yo le digo ofrenda de pecado, nuestras mentes occidentales lo va a atar indirectamente o de forma directa, vamos a decir más que nada, con transgresiones a los mandamientos. Cuando una persona transgrede un mandamiento, no presenta una ofrenda Hataat, sino que tiene que presentar una ofrenda por Abón, que es otro tipo de ofrenda, que es cuando uno, ok, reconoce que transgredió un mandamiento. En este caso tiene que ver mucho con la purificación, que esto está relacionado a lo que es la pureza ritual. Y por eso se tiene que presentar esta ofrenda. Y tenemos dos comentarios. Vamos a seguir adelante. El segundo comentario, mi hermano, ¿qué dice? Impureza y el hatat. Aunque el hatat en los textos mencionados está presumiblemente relacionado con la purificación, es cuestionable asumir que siempre existe una contaminación de los objetos sagrados. Por ejemplo, en Levítico 12, 6 al 7, parece evidente que el flujo de sangre puede contaminar los objetos sagrados, pero no está claro qué tipo de contaminación
se asume en Levítico 8 al 15. 8, perdón, Levítico 8, 15. ¿Es justificado suponer que la impureza siempre esté presente en los objetos sagrados antes de la purificación? Ok, buena pregunta y miren qué interesante, porque dice que en Levítico, vamos a ver lo que dice Levíticos 12 del verso 6 al 7, dice, cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo o por hija, miren qué interesante, porque la ofrenda que se tiene que presentar cuando nace una hija o un hijo es de purificación, que es la que se traduce como la ofrenda de pecado. ¿Es pecado tener un hijo o una hija? No, sino que tiene que ver con un ritual, con la impureza ritual por haber estado en contacto con la sangre. O sea, tiene que ver, es bastante interesante. Y aquí está hablando de que hay una, digamos, hay un propósito por el cual se tiene que presentar. Por el nacimiento de un hijo o de una hija. Traer un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren qué interesante. Y acá habla sobre el procedimiento que tiene que hacer el sacerdote. O sea que aquí es evidente del motivo por el cual se presenta una ofrenda hatat, una ofrenda de purificación, mientras que en Levíticos 8, 15 dice, y lo degollará, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso sobre su dedo, sobre los cuernos del altar, alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y la santificó y lo santificó para reconciliación sobre él. Es decir, aquí no es muy bien, no está bien claro el por qué. Dice que hay una reconciliación y dice que hay una purificación. Purifica el altar, pero se está usando la sangre de qué? De la ofrenda presentada por el pueblo. Ok, acá hay algo que no lo estamos entendiendo y eso es lo que vamos a tratar de entender para entender por qué Aarón responde como responde. Mi hermano Aldo, continuamos con el punto número 3. Relación entre pecado e impureza. Existe una tendencia a imponer, basándose en Levítico 4.1 y 5.13, el concepto de pecado o pecaminosidad. En los pasajes sobre Hatat, dominados por la idea de purificación. Por otro lado, Milgrom ha enfatizado que la purificación es la función central de Hatat, sugiriendo que el pecado es algo esencialmente ajeno a la impureza. Por tanto, otro punto importante es analizar cómo el pecado se relaciona con la impureza en el contexto de Hatat. Ok, gracias mi hermano. Miren qué interesante. O sea que los comentaristas bíblicos, principalmente aquellos que se han enfocado en entender el servicio levítico, el servicio sacerdotal, los escritos sacerdotales, entienden que el hatat va más allá que algo pecaminoso, algo de cometer un error, tiene que ver con purificación en sí. Llegan a la conclusión que tiene que ser una purificación, ya sea de los objetos, como ya sea también de la persona que presenta la ofrenda. Porque, por ejemplo, vimos el caso de cuando una mujer da a luz. Ella presenta una ofrenda de purificación, pero no purifica un objeto, sino que se está purificando a ella misma por haber tenido un hijo o una hija. Igual cuando una mujer tiene el ciclo menstrual. Cuando termina su ciclo menstrual, tiene que llevar una ofrenda de hatat. ¿Y eso es pecado? No, no es pecado, sino que es purificación ritual. Ella está en condiciones ahora de ser parte de lo que es el servicio del templo, de poder ella ir a llevar su ofrenda, de estar en los tiempos de oración en el templo, subir a las fiestas, o sea, de poder ingresar al espacio sagrado. Eso es lo que representa una ofrenda hatat. Representa el, digamos, eh, que de alguna forma que esa ofrenda es, ¿cómo lo podría expresar de una forma fácil para que me puedan entender familia? Es básicamente esa ofrenda hatat, esa ofrenda que permite restaurar ritualmente a la persona para que pueda ingresar al espacio sagrado. Ahora, tengan en mente lo que significaba el comer. Imagínense una persona que presentó una ofrenda hatat y, y está esperando a que ese ciclo se termine, o sea, que esa ofrenda se haga como corresponde, para que esa persona pueda ingresar a los espacios sagrados del templo, a ser parte de esos espacios sagrados, de poder asistir a las festividades, y está esperando a que eso se cumpla y que el sacerdote coma, porque eso visualmente representa que, ok, el Eterno ha aceptado
mi purificación, he terminado ese ciclo, ya estoy purificado y puedo injertarme, salir de la muerte, digamos socialmente hablando, y ahora soy restaurado nuevamente para ser parte del espacio sagrado del Eterno. Ahora entendemos el por qué, el motivo del enojo de Moisés. Porque ¿cuál fue el mensaje que dio Aarón al pueblo cuando no comió de la ofrenda Hatat que representa al pueblo? Y que no solo eso, sino que también purificaba los elementos del templo en el octavo día para hacer terminar, no para hacer, sino para terminar la dedicación, Hanukkah. Entonces ahora es interesante esto, porque esto ahora nos pone en contexto de por qué Aarón responde como responde. Vamos a continuar leyendo el comentario familia porque hay mucha información aquí que me gustaría compartirles y que podamos entenderla. Dice, el Hatat en Levíticos capítulo 8, verso 9. Del capítulo 8 al capítulo 9. En Levíticos capítulo 8, del verso 14 al 17, describe un momento singular de la consagración del altar y ordenación sacerdotal mediante el sacrificio Hatat. Como Aarón y sus hijos aún no estaban ordenados, Moisés ofició como sacerdote. Aunque ellos impusieron su mano sobre el sacrificio, esta acción no buscaba su expiación personal, sino su consagración junto con la del altar. Como sugiere la interpretación de Kurtz, la sangre purificaba tanto el altar como al oferente. O sea, miren lo que representa el hatat. No solamente purifica objetos, sino que también al oferente. Esto, eh, esto cuestiona la postura de Milgram, que sostiene que solamente eran a los objetos. En el versículo 15 armoniza los elementos de Éxodo capítulo 29 del verso 10 al 12 y Éxodo capítulo 29 del verso 36 al 37, donde la santificación se realiza por medio de la unción con aceite y la aplicación de la sangre, posiblemente reflejando una repetición ritual intencional. El ritual en Levíticos capítulo 8 difiere del de Levíticos capítulo 4, aunque pues aquí los lugares santos interiores no intervienen, y aunque se usan novillos en ambos casos, la manipulación de la sangre en Levíticos 8, verso 15, es semejante más a Levítico capítulo 4 del verso 25, 30 y 34, que al capítulo 4 del verso 6, 7, 17 y 18. Finalmente, Hatat en Levítico 8 no responde a un pecado específico, sino a la necesidad de purificar una impureza. Miren lo que significa en este caso la Hatat, la purificar una impureza previa para que, para que lo profano sea transformado en santo. Muerte, resurrección. Muerte, volvemos a vivir el mismo concepto en el antiguo Medio Oriente. O sea que en el Levítico capítulo 8 tiene que ver más con un proceso de purificación de Aarón y sus hijos de que presenten el becerro. Si eso sucede con Aarón y sus hijos, el macho cabrío del pueblo representa exactamente lo mismo. Prepara al pueblo en su pureza, o sea, digamos que eh, el macho cabrío que presenta el pueblo sirve para que el pueblo sea purificado ritualmente, comunalmente, como una comunidad, como un solo cuerpo, y puedan ser parte de lo que es el espacio sagrado del Eterno. Como dice en Éxodo capítulo 25, verso 8, el Eterno quiere habitar en medio de nosotros. Y para que Él pueda habitar en medio de nosotros, no solamente tiene que haber pureza ritual, sino que también debe haber pureza, perdón, tiene que haber, no solamente tiene que haber pureza moral, sino que también tiene que haber pureza ritual. Una combinación de los ambos cuando el espacio sagrado del Eterno está en medio de nosotros. Entonces ahí tenemos un poquito la explicación de lo que está sucediendo en el capítulo 8. Capítulo 9. Mi hermano Gilberto, ¿lo puedes leer? Sí, capítulo 9, verso 7 al 15 dice. Otra ocasión especial en la que se ofreció un hatat fue durante la culminación de la ordenación de los sacerdotes, es decir, el servicio del octavo día. El propósito del servicio del octavo día es la teofanía, aunque se reconoce que este servicio marca una separación del periodo de consagración de 7 días que lo precede. Ha habido poca discusión académica sobre la naturaleza exacta del servicio del octavo día. Sin embargo, considerando que la teofanía
es el propósito de la ocasión, sería razonable asumir, como señala Milgrom, que este servicio es el clímax del período de consagración de 7 días. Una pregunta crucial es, ¿por qué son necesarios la expiación y los diversos sacrificios para la manifestación de la gloria divina? No basta con decir que la limpieza es necesaria porque la gloria del Señor iba a aparecer ante la congregación, ya que la congregación se presume ritualmente limpia antes de la expiación. Además, en el caso de los sacerdotes, no solo están limpios, sino que son santos. Habiendo completado el periodo de consagración, ¿por qué entonces requiere expiación además de ser santo? La respuesta parece estar relacionada con la naturaleza de la ocasión, la teofanía. Pero, ¿cuál es el propósito de esta manifestación divina? El fuego divino en el versículo 24 y en otros textos, como Jueces 6 del 21, Primera de Reyes, capítulo 18, 38 y Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 26, sugieren que la idea central es la aprobación o aceptación divina. Sin embargo, el hecho de que el servicio del octavo día termine con una respuesta jubilosa del pueblo tiende a desviar la atención de la seriedad de la expiación que lo precede. La gravedad de la expiación puede destacarse mejor considerando la creencia de que ver a Dios podría provocar la muerte, como dice Éxodo capítulo 33, verso 20. Por lo tanto, aunque Dios no busca destruir al pueblo en esta ocasión, es natural que se requiera expiación para permitir esta manifestación divina. Otro comentario general sobre el versículo 7 es que Moisés ordena a Aarón ofrecer el hatat y el holocausto por sí mismo y por el pueblo. En este contexto, se ha debatido cómo explicar la doble expiación por el pueblo. Keil comenta que el sacrificio de Aarón tiene un efecto expiatorio, por tanto, para los pecados del pueblo como para la culpa imputada al pueblo por los pecados del sumo sacerdote como su líder. Sin embargo, este comentario resulta problemático, ya que el pasaje no menciona un pecado específico. Parece más acertado asumir que la expiación en este contexto no trata con un pecado concreto, sino con una impureza o pecaminosidad general. En cuanto a los rituales específicos del Hatat, en Levítico capítulo 9, del 8 al 11, la sangre se aplica en los cuernos del altar exterior y la carne del Hatat se quema fuera del campamento. Esto contrasta con Levítico capítulo 8, versos 14 y 15, donde la sangre del Hatat tenía la función de consagrar a Aarón y sus hijos como sacerdotes. En Levítico capítulo 9, del verso 8 al 11, la sangre parece eliminar alguna impureza para hacer posible la manifestación divina. Además, en Levítico 9 no se menciona la imposición de manos ni el término purificación, es hatat. Esto refuerza la idea de que el hatat en este contexto trata con una impureza general o pecaminosidad inherente cuando los humanos, ya sean sacerdotes o no, se encuentran con Dios en una ocasión especial. En resumen, el Hatat, en Levítico 9, parece purificar tanto los objetos consagrados como a los sacerdotes y al pueblo. Milgrom argumenta que la sangre del Hatat purifica únicamente los objetos sagrados, pero esta tesis no resulta convincente en este contexto, ya que no parece haber una contaminación previa de los objetos sagrados. Miren qué interesante familia, que podemos ver que aquí en la ofrenda Hatat tiene que ver con, eh, miren, gracias mi hermano Gilberto, tiene que ver con esto de que aquí hay algo que no estamos entendiendo en esta ofrenda, hay algo que no estamos comprendiendo, porque siempre hemos tomado que el Hatat tiene que ver con pecado. Ahora vemos que tiene que ver con purificación. En algunos casos no se especifica el por qué es la purificación. Y algo que me llamó mucho la atención que el comentario hace es que tiene que ver esto en relación a la teofanía. Recuerden que teofanía significa la manifestación de la presencia de Dios visualmente. ¿Qué aconteció en este momento de la historia?
Cuando se termina de presentar las ofrendas, cuando el octavo día termina de presentarse las ofrendas, ¿qué sucede? Antes de que Aarón termine su octavo día con sus hijos, el Eterno envía un fuego del cielo para consumir el holocausto. Y de ahí proviene la llama eterna que siempre estuvo prendida en el templo, el fuego de la ofrenda tamid, el fuego de la tamid, de lo que era la llama eterna, la llama tamid. Proviene de aquí, familia. Entonces tiene que ver esto con una relación con la teofanía, que obviamente no quiere decir que en este caso está relacionado a una transgresión, a un hierro o a una cuestión específica de purificación ritual, sino que es más bien a nivel general, preparando al pueblo y a Aarón y a sus hijos para estar delante de la presencia del Eterno. Recuerden, como dice en Éxodo capítulo 33, el pueblo mismo cuando estaba en la presencia de Dios dijo, vamos a morir. Entonces, esta ofrenda tiene este simbolismo también en el cual el pueblo entiende que si se cumplen estos requisitos, el pueblo va a poder estar presente delante de la teofanía, de la manifestación divina de Dios. Es decir, no nos podemos presentar como yo quiero delante de la presencia de Dios. Hay todo un protocolo para hacerlo. Ahora tenemos que aprender este protocolo y miren, las ofrendas en el templo nos enseñan ese protocolo. Nos están enseñando ese protocolo. Y no importa que en este caso, no, tiene que ser por una cuestión específica. No, hay una purificación global, una purificación, podemos decir más que global, comunitaria, para que el pueblo sea preparado y poder estar delante, como dice el comentario, de la teofanía, porque esa es la esencia de este octavo día. Después de que durante 7 días Aarón y sus hijos se purificaron, se dedicaron, el octavo día el Eterno se manifestó en una teofanía, se manifestó de forma visible, enviando fuego y consumiendo el holocausto en el altar. Y después de esto, ahora entendemos, ok, ahora porque es grave lo que hizo Nadab y Abiú, sí, porque ni bien se presentó la teofanía del Eterno en el altar, a Nadab y Abiú hicieron lo que hicieron y murieron. Es decir que, miren, todo esto tiene que ver con cómo nos presentamos delante del Eterno. Nos vamos a presentar como yo quiero, según lo que mi corazón dice, como yo quiero. No, el Eterno nos dice, hay una forma. Y no importa que si lo que estás haciendo, lo estás haciendo con una intención correcta, sino que hay una forma, dice el Eterno. Y ahí esa forma, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una forma. Por más que yo quiera hacer más de la cuenta, porque mi corazón lo dice y quiero manifestarlo, no, dice, hay una forma de entrar a mi santuario, hay una forma de entrar delante de mi presencia, hay una forma y hay que cumplirla. Y eso es lo que está diciendo, y esto es lo que están llegando a la conclusión los comentaristas al decir, ok, esta ofrenda jatada es distinta, tiene un propósito, cuál es el acercarnos a esa manifestación, a esa teofanía de Dios, y sugiere que es la aprobación y la aceptación divina. Tiene que ver con la aprobación y la aceptación de lo que nosotros hacemos. Como nos dice en ejemplo, Jueces capítulo 6, verso 21, habla sobre eso y dice, extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Adonai desapareció de su vista. O sea, hay un protocolo para que la manifestación de Dios se manifieste. Y eso es lo que están entendiendo, que cuando se habla de todo este protocolo, que por ahí no se nos dice el por qué se debe presentar una ofrenda hatat, ahora estamos entendiendo que la psicología, en este caso, de la ofrenda hatat, en el octavo día de lo que es la dedicación, tiene que ver con esto, tiene que ver con el acercamiento a Dios, de cómo nos vamos a acercar como comunidad. ¿Nos vamos a acercar de acuerdo a la voluntad de mi corazón o lo vamos a hacer conforme a lo que Dios dice que hay que hacer? ¿Cómo nos vamos a acercar a Él? Miren qué interesante. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38, dice exactamente algo similar. Entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y esto vemos el profeta Elías hace este milagro cuando desafía a los profetas de Baal.
y hay una manifestación. Pero Elías, ¿hizo lo que él quiso? No, él tuvo que seguir un protocolo. Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 26. Y edificó allí David el altar de Adonai, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Adonai, quien le respondió por fuego. Miren cómo se manifiesta el Eterno, por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Hay un protocolo. Si seguimos ese protocolo, la manifestación de Dios se va a seguir, se va a manifestar. Pero, ¿es como yo quiero? No, hay un protocolo a seguir. Y eso es lo que nos dicen los comentaristas. Ahora, entendiendo esto, entonces, ¿qué sucede en el capítulo 10? Porque en el capítulo 10, en el verso 17, vamos a ver cómo Aarón está exhortando, perdón, Moisés está exhortando a Aarón con respecto a este tema. Le está diciendo, ok, hay algo que está sucediendo que ustedes no terminaron esta ofrenda. El pueblo está esperando a que esta ofrenda se culmine para que el pueblo entienda simbólicamente, metafóricamente o visualmente de que el ritual de esta ofrenda culminó y fue aceptado delante del Eterno. Recuerden que hubo una manifestación del Eterno después, exactamente después del holocausto, de la ofrenda de agradecimiento que presentó Aarón y sus hijos y el pueblo. Ni bien sucede eso, se manifiesta la teofanía de Dios. Después de eso, cronológicamente, viene lo que sucede con Adán y Abiú. Y entonces ahora continúa el servicio y viene la purificación, las ofrendas de purificación. Y ahora entonces, si Aarón no culmina con esto, está dando un mensaje al pueblo, está entendiendo algo. Y por eso ahora Aarón él hace un comentario. Miren, vamos a ver lo que dice aquí en la ofrenda Hatat. Aldo, ¿puedes leerlo? Levítico 17, el comentario de Levíticos capítulo 10, verso 17. Ahí te lo comparto. Levítico 10, el 11 al 20, relata un episodio sobre el consumo de la carne del hatat. Generalmente, asumida como lo menciona en menciona en Levítico 9 al 15, es decir, hatat ofrecida por el pueblo, Moisés reprende a Eleazar e Itamar por no haber comido el hatat, mientras que Aarón, aparentemente en representación de sus dos hijos, parece justificar su acción. Este episodio ha sido considerado poco claro. Aquí nos concentraremos en el versículo 17, que parece ofrecer una razón para comer el hatat. ¿Por qué no comieron el sacrificio por el pecado en un lugar santo, ya que es muy santo y os fue dado para llevar la culpa de la comunidad al hacer expiación por ellos delante del Señor? Levítico 10:17. Este versículo es importante debido a la discusión sobre la relación entre la ingesta del hatat y su función expiatoria. Existen enfoques muy diferentes respecto a la interpretación de este pasaje, centrados principalmente en el significado del verbo llevar y su relación con la idea de expiación. Interpretación tradicional. Desde la Septuaginta, una línea de interpretación entendida que el primer llevar en este versículo expresa propósito, sugiriendo que el consumo de la carne de Hatat es parte esencial del proceso de expiación. Según esta visión, la carne de Hatat absorbe la iniquidad o impureza y al consumirla, los sacerdotes eliminan esa iniquidad. Wow, vamos a hacer una pausa ahí, mi hermano, gracias. No cierras el micrófono. Miren qué interesante. La interpretación tradicional es esto, miren. Ahora entendemos por qué a Moisés le dice a Aarón por qué no comieron. Porque miren, el consumir, los sacerdotes eliminan qué es la inequidad, la impureza ritual. Tiene que ver con el contexto cultural. Ahora por eso los exhorta y les dice, ok, Aarón, ¿por qué no la comieron? Porque si ustedes no la comen, no eliminaron la impureza ritual del pueblo para estar delante de la manifestación del Eterno, de la teofanía de Dios. Y es una interpretación tradicional, es lo que tradicionalmente se entiende. Y cómo deberíamos nosotros comprender esto del comer una ofrenda. Miren qué interesante. Continuemos adelante, mi hermano Aldo. La crítica moderna. Esta interpretación ha sido cuestionada en los últimos siglos. Las objeciones se centran en la idea de que la carne del hatat puede absorber el pecado o la culpa de una manera causifísica. Por ejemplo, Kurtz
argumentó que, dado que la carne de Hatat es considerada muy santa, no puede estar contaminada con pecado. Ehrlich y Milgrom, por su parte, sostienen que los verbos en ese significa asumir la responsabilidad en lugar de eliminar el pecado. Según esta visión, el consumo de la carne del hatat no elimina el pecado, sino que simboliza la asunción de la carga espiritual por parte de los sacerdotes al realizar los rituales expiatorios. Milgrom también subraya que no hay evidencia en todo el antiguo Oriente Próximo de que la impureza puede ser eliminada mediante el consumo de carne. Por el contrario, la carne hatat se considera un regalo sagrado para los sacerdotes como recompensa por asumir la responsabilidad de purgar el santuario. Gracias, mi hermano Aldo. Miren qué interesante. Aquí hay otro comentario que nos da nos deja un poquito más claro este tema del comer. ¿Por qué ellos tenían que comer? Porque como dice aquí, simboliza la ausencia, la asunción del cargo espiritual por parte de los sacerdotes al realizar los rituales expiatorios. Es decir, es un simbolismo de que quita, digamos, la impureza ritual del pueblo y los sacerdotes al comerlo están eliminando esa impureza ritual. Obviamente, Milgram dice que también subraya que no hay evidencia en el antiguo Medio Oriente con respecto a que la impureza ritual era eliminada por el consumo de carne. Sí, es cierto. Cuando hablamos sobre comer, tiene que ver con, más que nada, con ofrendas a los dioses, que para satisfacer a los dioses, tiene que ver con otras cuestiones y nada que ver con lo ritual, con la impureza ritual de preparar al pueblo para estar delante de la presencia de su deidad. O sea, no hay un precedente, o sea, vemos que esta ofrenda marca un precedente contracultural tan profundo y tan grande que el hecho de comer, sí, el concepto era conocido en el antiguo Medio Oriente, pero para Israel tiene otro significado. Y por eso era tan importante para que Aarón y sus hijos coman de esta ofrenda. Una interpretación, una nueva interpretación, algo más moderno, dice, otra posibilidad es que el término hatat en este pasaje no refiere exclusivamente a la carne del sacrificio, sino al hatat como un todo. Esto significa que en el versículo 17 no se centra únicamente en el consumo de la carne, sino en el papel de los sacerdotes en el manejo del sacrificio completo. O sea, está hablando, a Moisés no solamente está incluyendo o diciendo por qué no comieron, sino que le está llamando la atención en cuanto a toda la ofrenda completa. Porque recuerden que dicen en el verso 17, 18 y al 20, de que ellos la ofrenda Hatat no la consumieron, sino que hicieron ¿qué? La quemaron. Hicieron algo que no tenían que hacer con esa ofrenda. Dice que fue quemada, no consumida. Entonces tenemos que ver la ofrenda Hatat en este punto para entender lo que sucede entre Aarón y Moisés, que la ofrenda Hatat vista como un todo, que está siendo exhortado porque no era solamente el consumir, sino que también el papel que tenían los sacerdotes dentro de este ritual. Incluye la manipulación de la sangre y la quema de las porciones prescriptas. Bajo esta interpretación, el versículo 17 declara que a través de los ritos expiatorios, los sacerdotes llevan la culpa de la congregación. Culpa, abón. Aquí no debe entenderse exclusivamente en términos morales, sino más bien como una carga espiritual asumida por los sacerdotes en su papel mediador entre el pueblo y Dios. Ahora entendemos por qué Aarón y sus hijos tenían que comer, que debían comer de esta ofrenda, porque los sacerdotes son los mediadores entre el pueblo y Dios. Y por eso ellos debían consumir esta carne, hacer el ritual completo, porque como mediadores del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios de Israel, ellos tenían que demostrar de una forma visual de que el Eterno les permite ahora como pueblo, nos permite como pueblo acercarnos a Él. En conclusión, entonces, familia, podemos llegar a esta conclusión, que la Hatat incluye tanto la purificación como la mediación sacerdotal. O sea, en este caso, la Hatat es más allá de lo que nosotros hemos comprendido, mal comprendido, con las malas traducciones de decir es un pecado. No, el Hatat incluye todo lo que tenga que ver más que nada con la purificación ritual, más que con lo moral. Aunque el consumo de la carne en la Hatat puede ser considerado
una obligación sagrada, no parece ser esencial para la eficacia de la expiación. Más bien, los sacerdotes son responsables de realizar los rituales de purificación en beneficio del pueblo, llevando la culpa como parte de su servicio ante Adonai. Es la responsabilidad que tienen. Sí, tienen un gran honor, pero tienen una gran responsabilidad. Entonces, como conclusión, al entender cómo funciona la ofrenda Hatat, al entender lo importante que era para Aarón y sus hijos el comer, es importante conocer y lo que hemos podido ver, la intención por la cual se presenta la ofrenda Hatat. Entonces, tiene que haber una, podemos decir, una coherencia entre la intención del pueblo al presentar la Hatat, como también la intención de los sacerdotes al ser parte de esta ofrenda del ritual de la ofrenda Hatat. Ya sabemos que ahora meramente no era el acto de comer, había algo más profundo, en donde el sacerdote al comer tenía que estar consciente de lo que estaba haciendo y el por qué lo estaban haciendo. Entonces, la respuesta de Aarón fue simplemente eso, diciendo, ok, sí, no lo hicimos bien, no lo hicimos como corresponde, pero mira, Moisés, todo lo que nos sucedió. O sea, estoy parafraseando, familia. Sucedió todo esto, me sucedió a mí y a mi familia todo esto, tengo la mente puesta en que tengo que hacer este servicio correctamente para que el pueblo entienda que su ofrenda ha sido aceptada, o lo hago como un simple mero hecho de comer. Y dice, nosotros no lo vamos a hacer porque justamente en el verso vamos a ir a Levíticos capítulo 10 verso 20, y dice, perdón que aquí lo tengo, Éxodo 10, perdón, Levíticos 10, verso 19. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Adonai. No, miren, Aarón no está negando de que el pueblo hizo las cosas como corresponde. Presentaron su ofrenda de expiación y su holocausto como corresponde para estar delante de la manifestación o de la presencia de Dios en ese momento. Pero a mí me han sucedido estas cosas. O sea, mire, mira, Moisés, todo lo que me sucedió. Murieron mis dos hijos, no puedo hacer luto, no me puedo salir de aquí porque si salgo del espacio sagrado, muero, no puedo hacer luto, rasgarme los vestidos. O sea, imagínense en esa situación, familia. La psicología de todo en esta situación. Y por eso dice, he aquí hoy han ofrecido, dice, el pueblo ha ofrecido, sí, como corresponde, pero mira todo lo que nos ha sucedido. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Adonai? Pues Aarón tenía razón, porque Aarón no iba a estar consciente en el momento de consumir la carne de que lo que él estaba haciendo era siendo ese mediador entre el pueblo y Dios. Y por eso dice, prefiero no consumirlo, prefiero no hacerlo, porque mi mente, mi cabeza, mi corazón, mis intenciones están más en querer ir a hacer lutos por mis hijos que estar consciente de que, ok, yo tengo un rol, un propósito y una función que hacer delante del pueblo. Y por eso dice, ok, le demostró a Moisés de que ellos entendían la importancia del servicio. Después de lo que sucedió, Aarón y sus hijos entendieron la importancia de que su corazón, su mente, todo tiene que estar al servicio del Eterno y tiene que ir en coherencia y en sintonía de lo que el por qué el pueblo llevaba sus ofrendas al santuario, para que todo cierre, para que todo tenga un sentido, para que todo sea aceptado delante del Eterno. Era una responsabilidad tanto del pueblo de tener la intención correcta, pero también era una responsabilidad de los sacerdotes como mediadores de tener la intención correcta a la hora de recibir esa ofrenda y presentarla delante de Adonai como los mediadores. Era una combinación mutua entre el pueblo y los sacerdotes. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste. Y por eso le responde con esta pregunta, y Moisés le queda claro que Aarón entendía la importancia de que ellos tenían que tener la intención correcta a la hora de comer esa carne, que habían entendido el propósito del porqué. Y por eso no consumieron de la carne y prefirieron quemarlo.
y le pareció bien a Moisés y ese asunto quedó ahí. Miren qué interesante familia, cómo hoy podemos entender un poquito más allá de lo que representa una ofrenda. Miren cuántas cosas hemos aprendido. Ahora entendemos el por qué hace tanto hincapié en las ofrendas, de que en algunas ofrendas el sacerdote tiene que comer. Ahora teniendo esto en mente, revisemos las ofrendas y veamos las ofrendas donde se habla de comida. Y no solamente son ofrendas que tienen que ver con la purificación ritual o con pecados de transgresión de un mandamiento, sino que también tienen que ver miren, con la ofrenda de agradecimiento de una persona pobre que presentaba la minjá, la ofrenda de harina, aceite e incienso, en donde el incienso, parte del aceite y parte de la harina eran quemadas. Pero para que esa ofrenda sea aceptada delante de Dios, también los sacerdotes tenían que comer de la harina y del aceite de esa ofrenda. Entonces ahora entendemos la importancia y por qué era tan importante el consumo de los sacerdotes de las ofrendas. Obviamente, como veíamos en uno de los comentarios, dice que no solamente tiene que ver con el ritual, sino que también esto eran las dádivas que Dios le dio a los sacerdotes como pago de su servicio en el santuario. Se los dio como regalo por estatuto perpetuo. Entonces, miren qué importante, familia, de profundizar mucho más en cuanto a las ofrendas. Yo quiero invitarlos, familia, a que sigamos aprendiendo, que sigamos escudriñando las ofrendas. Quizás hay muchas cosas que no las vamos a entender a buenas y primeras, pero dediquémosle tiempo, familia, y que ciclo a ciclo podamos entender un poquito más. Y ahora entendemos el por qué Moisés le hace tanto hincapié en este capítulo a decirles por qué no comieron, porque tiene que ver con esto de la psicología que hay detrás de la ofrenda. Le podemos decir más que psicología del acto visible, de lo que las personas entendían en ese contexto cultural cuando el sacerdote comía de la ofrenda. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir este estudio. Los invito a que se suscriban a la Biblia en su contexto, que le den like, que compartan los estudios, familia. Nos ayuda a seguir difundiendo este mensaje y que muchos a través de las naciones puedan conocer más de nuestra fe en el Mesías Yeshua y de retornar a la Torah. Así que ayúdenos, apóyanos compartiendo, dándole like y suscribiéndose al canal, familia. Ha sido un gusto. Nos vemos, si el Eterno lo permite, en un próximo estudio del libro de Levíticos. Shalom, familia. Nos vemos.